comenzamos a ver el funcionamiento del TIA Portal versión 14 con un proyecto básico. La pantalla que se nos abre se llama Vista de Portal. En ella vamos a crear un proyecto nuevo dando al botón que pone Crear proyecto. Vamos a llamarle, por ejemplo, motor. La ruta donde va a guardarse debemos fijarnos cuál es para después poder recuperar el programa o transferirlo a una USB. Damos a crear y esperamos a que se abra el proyecto. Bien, tenemos ya el proyecto creado. Vamos a añadir los dispositivos con los que vamos a trabajar. En este caso va a ser agregamos dispositivo, va a ser un Simatic S7200. El que tenemos en el aula es un 1214, configuración AC/DC Relay, es decir, alimentación a corriente alterna, salidas relé, entradas corriente continua. El modelo que tenemos es un BG40. Tenemos aquí a la derecha la referencia exacta y la versión de firmware, que en este caso es un 4.2. Agregamos y tenemos creado ya nuestro proyecto base. Bien, se nos haya abierto la vista de proyecto directamente y aquí vamos a comenzar a introducir el programa. Podemos empezar a programar directamente, aunque lo normal y lo deseable es hacer una pequeña base de variables. Tenemos aquí el icono a la izquierda de variables. A la izquierda tendríamos el árbol de proyecto con los dispositivos que tenemos instalados, el autómata y todas sus funciones. A la derecha, al otro extremo, tenemos el hardware con el que podemos ir añadiendo bloques al autómata. Comenzamos añadiendo un bloque de programa, como decía, pero primero vamos a añadirle variables. ¿Cómo añadimos variables? Abrimos la pestaña de variables de PLC y agregamos tabla de variables estándar. Podríamos empezar a escribir directamente el nombre de las variables o hacerlo un poquito más bonito del icono superior. Damos ventana, dividimos la ventana verticalmente y nos aparece por una parte las variables que hemos abierto y por otra parte la vista del PLC que teníamos antes. Si nos fijamos en la parte inferior, tenemos pequeños iconos en los que podemos ir pasando de uno a otro. Vamos a hacer lo siguiente. Aumentamos un poquito el zoom de la ventana en la que aparece el PLC, con cuidadito, y desplazamos a la PLC. Vamos a utilizar dos entradas y dos salidas. Sencillamente pulsamos en la primera entrada y la arrastramos hasta las variables. Y la llamo, por ejemplo, marcha a esta variable. Siguiente variable, arrastro, y esto lo voy a llamarle paro. Y las salidas van a ser dos motores. Motor 1, salida Q00 y Q01, motor 2. Si nos fijamos, aparece en el autómata el nombre de las entradas y salidas que yo he puesto. Bien, quitamos las dos ventanas para facilitar el trabajo y me voy a bloques de programa, programa principal, main OV1. Se abre la ventana y tengo ahora aquí arriba las instrucciones más usuales: contactos abiertos, cerrados, salidas y ramificaciones. Ahora a la derecha tendré todas las instrucciones que voy a utilizar.
Bien, vamos a comenzar el programa. Vamos a hacer que con un pulsador de marcha se me active una marca que me arrancará un motor y con un pulsador de paro se me desactive esa marca. Entonces pongo contacto abierto, con un solo clic ya me aparece en el segmento el contacto, otro clic a la salida y me queda esto. Directamente pongo marcha, con una M me vale, selecciono marcha, intro, y aquí le voy a poner una M y digo motor 1. Le pongo en set, dando a la pestañita que me aparece a la derecha. A continuación haré que con este motor en marcha se me active un temporizador. Temporizador los tengo en instrucciones básicas, temporizador. Voy a poner un tipo TON de retardo a la conexión. Le puedo dejar como nombre el que viene por defecto, IEC Timer 0, o le pongo directamente T1, más cómodo para trabajar. Cuando termine el tiempo, podemos activar el motor número 2. Voy a poner aquí, para que veáis la diferencia, si yo pongo Q0.0, que corresponde con el motor 1, doy intro y me aparecerá igual motor 1. El tiempo, por ejemplo, 3 segundos, 3S intro, y me sale ya el símbolo de tiempo. Y por último pongo aquí, pues igual que antes, Q01, que es motor 2, si doy a intro, me aparecerá motor 2. Y por último, último segmento, con un pulsador de paro normalmente cerrado, voy a resetear el motor 1. Entonces pondré aquí paro, intro, y el motor que había puesto en marcha, que era el motor 1, lo reseteo, con lo cual se me parará todo el sistema.